proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, y ya se ha otorgado el uso de la palabra al señor parlamentario, a quien vamos a escuchar en esta continuación del Pleno Buenos 856 que se días, desarrolla pueblo en la Asamblea ecuatoriano. Nacional. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, a los importantes medios de comunicación que transmiten los debates del Pleno de la Asamblea Nacional. Un saludo a las autoridades de las universidades, tanto públicas como privadas de nuestro país, a las entidades, a los institutos tecnológicos, a los gremios de los docentes, a la juventud organizada en la FEGUE, en la FESE, a la juventud estudiosa del pueblo ecuatoriano, expreso un saludo cordial, un saludo de lucha, de trabajo, de formación que vienen desarrollando durante la vida de juventud que todos hemos pasado por este camino. Hoy considero que es un día histórico para el pueblo ecuatoriano, una responsabilidad histórica para los 137 asambleístas, que por cierto, la reforma de esta ley orgánica de educación superior ha generado expectativa en la juventud del pueblo ecuatoriano, en los padres de familia que buscan, que añoran brindar una formación y heredar lo mejor para sus hijos. En este contexto, al menos estoy preocupado que casi todos los asambleístas están fuera de este auditorium. Considero que debemos dar la importancia real, el tratamiento de este segundo debate de la ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior. Hoy vamos a debatir esta importante reforma que, por cierto, lo hemos venido construyendo por casi 2 años desde que hemos asumido nuestras funciones en la Comisión de Educación. Una reforma más allá de ideologías políticas y de intereses particulares. Hemos trabajado en conjunto desde la Comisión porque vemos a la educación sin esos sesgos que muchos grupos hoy día quieren imponer, sino como una necesidad imperiosa en bien del pueblo ecuatoriano. Para la construcción de este informe, colegas asambleístas, para la construcción del informe para el segundo debate, es preciso señalar que en los textos que ustedes tienen en cada uno de sus escritorios se encuentran las propuestas que buscan resolver las necesidades del sistema de educación superior, de los docentes, resolver los problemas de los trabajadores y sobre todo, de manera particular, de los estudiantes. No, de ninguna manera esta ley trata de resolver intereses de grupos específicos que buscan secuestrar la educación superior en nuestro país. Nuestro camino, colegas asambleístas, es la construcción de este informe. Fue en primer lugar garantizar el principio constitucional de la autonomía responsable y a partir de esto fortalecer al sistema a fin de garantizar a todos por una educación de calidad, pertinente, en igualdad de condiciones. Lo hemos hecho de la manera más transparente y con la participación de todos los actores
con alrededor de 13 sesiones de la Comisión de Educación, más de 10 talleres de trabajo con los asambleístas, tanto de la comisión como de aquellos que no pertenecen a nuestra mesa. Se procesaron 19 propuestas y observaciones por escrito de asambleístas de diferentes bancadas. Además, se han unificado 4 nuevos proyectos con un total de 19 proyectos que han sido analizados en este proceso legislativo. Antes de iniciar la exposición, colegas asambleístas, señor presidente, voy a permitir desmentir, sí señores, a desmentir varios puntos, colegas asambleístas, que trae esta reforma, pero que maliciosamente han tratado de tergiversarlos. Sobre la eliminación de la gratuidad de la educación. Es falso, colegas asambleístas. La gratuidad hasta el tercer nivel está garantizado en la propia Constitución de la República. De hecho, en el artículo 62 de la reforma, donde se modifica el artículo 73, en su apartado final indica con claridad que se garantiza la gratuidad, inclusive en lo referente a los derechos de grado y valores por otorgamiento de títulos. En consecuencia, colegas asambleístas, hemos reforzado la gratuidad para el tercer nivel de la educación superior. Sobre la desregularización de las IES privadas, es falso, colegas asambleístas. Las regulaciones del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior aplica tanto para instituciones de educación superior públicas como para las particulares. Se mantienen los procesos de aprobación de carreras y revisión de estatutos de las instituciones de educación superior. Por favor, colegas asambleístas, revisen y lean el artículo 169 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. Sobre las supuestas limitaciones de la capacidad del Estado de controlar la calidad de la educación, es falso. Una vez más, colegas asambleístas, las reformas de la presente ley buscan reforzar la calidad educativa, generando un modelo que a partir del actual busque adaptarse a los estándares internacionales. Para poder ser competitivos, no se elimine ninguna competencia ni atribuciones de control del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Sobre la eliminación del control de no lucro de las instituciones de educación superior, también es falso. En el caso de las IES públicas, lo controla la Contraloría con base en la normativa emitida por el CES. En el caso de las IES particulares, lo hace el CES directamente como órgano rector del sistema de educación superior. Sobre la eliminación del control del CES sobre matrículas y aranceles, también decir que es falso. La reforma al artículo 73 indica claramente que el Consejo de Educación Superior tiene la competencia de control de los parámetros y criterios para establecer los costos de matrículas y aranceles. No se ha eliminado esta atribución, colegas asambleístas. Sobre el regreso de universidades de garage, es necesario aclarar que esto es falso. El artículo 78, que reforma el artículo 94, indica que el CASES sigue teniendo totalmente el control de la acreditación de la calidad. El sistema busca ser más rígido
respecto a la calidad, inclusive con acreditaciones internacionales del más alto nivel que determine el CACES. Más bien, colegas asambleístas, en estos términos de universidades de garage, que han hecho tanto daño al sistema de educación superior al punto de generar ese proceso irregular que terminó por expedir la ley de extinción de universidades que violentó el derecho a la educación de miles de personas, que no hay las expedientes en el Consejo de Educación Superior, que los bienes confiscados por el gobierno de ese entonces se encuentran hoy en día totalmente deteriorados, y en vez de utilizarlos para formar a miles de estudiantes que hoy no tienen un cupo en las universidades. Sobre la reducción del presupuesto de las IES públicas y cofinanciadas, colegas asambleístas, decir que también es falso. De hecho, la Comisión de Educación hizo un ejercicio de revisión de la aplicación del FOPEDEUPO y se identificó que todos los gobiernos, incluidos los 3 últimos, pagaron un valor inferior al que correspondía por el concepto de IVA. Esta reforma lo aclara para que no vuelva a perjudicarse a la educación superior del país. Señores asambleístas, con esta aclaración vamos a entregar los recursos que verdaderamente corresponden al sistema de educación superior, aumentando en 50 millones adicionales, y la prohibición de reducción del presupuesto para la educación superior, disposición que no consta en la ley vigente y que conllevó a la reducción de 104 millones de dólares en el año 2019 en el gobierno de Lenín Moreno. Esto se resuelve con la reforma actual que hemos trabajado dentro de la comisión y lo estamos exponiendo en este importante pleno. Sobre la creación de la categoría de educación comunitaria que atenta a la calidad educativa, es falso. Este proyecto busca fortalecer la interculturalidad y por ende la plurinacionalidad. Mantener ese discurso implica desconocer los derechos de los pueblos y las nacionalidades e insistir en un modelo elitista de la educación superior para los privilegiados de siempre. No vamos a permitir que nos sigan privando de la educación como lo han hecho en años anteriores. Con esto, señor presidente, colegas asambleístas, me permito exponer ahora los puntos más importantes de esta reforma. En cuanto a la autonomía universitaria, respeto absoluto a la autonomía universitaria y a la diversidad de instituciones que existen dentro del sistema de educación superior. Asimismo, la libertad para administrar los recursos de las IES, tanto públicas como privadas, acordes con los objetivos del régimen de desarrollo, y la libertad de emitir su normativa interna conforme la Constitución y la ley. En cuanto al ingreso a la educación superior, se amplía la autonomía, colegas asambleístas, a las instituciones de educación superior, quienes se encargarán del proceso de nivelación y admisión en coordinación con CENESID. Se garantiza los correspondientes recursos, ya que CENESID, a partir de esta reforma, deberá entregar a las universidades los recursos suficientes para garantizar el proceso de nivelación y admisión, así como la libertad del estudiante de elegir la universidad y carrera que desea seguir. Autoridades de las instituciones de educación superior
Tal como lo han solicitado varios legisladores, las autoridades de las universidades tendrán periodos de 4 años. Adicionalmente, se establece que no podrán ser electos o designados como autoridades quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales, cohecho, enriquecimiento ilícito o por peculado. En cuanto a los decanos de las universidades y escuelas politécnicas públicas, serán elegidos por el órgano colegiado superior, representante de docentes, de estudiantes y de trabajadores, de las ternas propuestas por el rector elegido democráticamente. En cuanto a la estructura del cogobierno, porcentajes de participación de estudiantes, aumentamos la participación estudiantil. Con la reforma, la votación para la elección de autoridades y dentro de los órganos de cogobierno, el voto equivaldrá del 35 al 50% del total del personal académico con derecho a voto. Actualmente es del 25 al 50%. La conformación del Consejo de Educación Superior, en la que buscamos la representación de todos los sectores en el Consejo de Educación Superior. Se mantienen los 4 miembros de la función ejecutiva, 6 académicos elegidos por concurso, de los cuales al menos uno provendrá de los pueblos y nacionalidades, un representante estudiantil elegido mediante concurso. En cuanto a la conformación del Consejo de Aseguramiento de la Educación Superior, se reduce a 2 los delegados del presidente de la República y se mantienen los 3 miembros académicos elegidos por concurso de méritos y oposición. En cuanto a las sedes y extensiones, se busca cubrir la brecha de cupos y la ampliación de la oferta académica, para lo cual se entrega mayor autonomía a las instituciones de educación superior para la creación de sus sedes y extensiones con parámetros de calidad y sostenibilidad que busquen cerrar estas brechas de desigualdad. En cuanto a la aprobación de carreras y programas para agilitar los procesos dentro del sistema, se establece que el CES debe aprobar las carreras y programas en el término de 45 días. Vencido el plazo, las IES estarán habilitadas para solicitar que se registren los programas y carreras en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y ofertar. Como se evidencia, no se desregula a las universidades, se les entregan herramientas para cumplir sus fines. En cuanto a la gestión financiera, señor presidente, la gestión financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas, a través de estas reformas se entregan facilidades para la gestión financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas, con sus propias subcuentas que permitan autonomía financiera. Con esto, los recursos que ingresen a las universidades públicas quedarán en sus cuentas y no se trasladará a la cuenta única, en donde los valores desaparecen y no llegan a las universidades. En relación a los procesos de compras públicas, colegas asambleístas, se mejora el régimen especial de contratación pública,
para las instituciones de educación superior públicas, con la obligatoriedad de CERCOV de emitir el reglamento correspondiente dentro de los 6 meses siguientes. El financiamiento de las instituciones de educación superior públicas. Se aclare la reliquidación al finalizar el ejercicio fiscal de los valores del impuesto a la renta, el ICE e IVA cuando sea favorable. Sobre el 10% del IVA será calculado al porcentaje vigente en cada ejercicio fiscal. Se garantiza no reducción presupuestaria para el funcionamiento y la gratuidad de la educación del tercer nivel, que no serán inferior al presupuesto del año fiscal anterior, la excepción de los casos fortuitos o fuerza mayor debidamente motivado. La distribución de los recursos. Se establece un fondo fijo, un fondo variable y un fondo para fortalecer la investigación en red respecto a saberes ancestrales y derechos de los pueblos y nacionalidades, así como tratará áreas de interés. En cuanto a los derechos de los docentes, se garantiza, colegas asambleístas, el ejercicio de la cátedra e investigación con amplia libertad. Los docentes recibirán capacitación de forma periódica acorde a su formación profesional. En el presupuesto de la IES constarán las partidas especiales para becas y ayudas económicas. En cuanto a la intervención a las instituciones de educación superior, solo será aplicado para los temas de calidad que serán implementados por el Consejo de Educación Superior. Se establece además que las intervenciones solo serán de 6 meses y por razones justificadas. Pueden prorrogarse por 6 meses adicionales por una sola ocasión. En relación al sistema interinstitucional de aseguramiento de la calidad, se incorporan reformas al sistema interinstitucional de aseguramiento de la calidad con la finalidad de mejorar los mecanismos de control de la calidad educativa y buscar la internacionalización del sistema. Un tema muy importante como parte de las nacionalidades y pueblos que hemos discutido y estamos planteando el tema de la interculturalidad. Ha sido un elemento sumamente relevante el fomento de la interculturalidad. Se establece la responsabilidad del Estado el propiciar políticas que garanticen la promoción, la institucionalización de la diversidad cultural en nuestro país y el enfoque de la interculturalidad como eje transversal del sistema de educación superior. Fortalecimiento del desarrollo de las lenguas, de las culturas y las sabidurías originarias de los pueblos y nacionalidades. Las instituciones de educación superior fomentarán su implementación en los distintos planes de estudio. Al menos el 4% del presupuesto para las universidades y escuelas politécnicas se invierta en programas y proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad para el fortalecimiento, el rescate y la difusión de los saberes y lenguas ancestrales, el diálogo de saberes y procesos de inclusión, y así como la igualdad. Las instituciones de educación superior incorporarán en los planes curriculares elementos que faciliten la comprensión y acercamiento de los estudiantes pertenecientes a distintas áreas del conocimiento en estos saberes y tecnologías de los pueblos ancestrales. Todas las instituciones de educación superior establezcan procesos, áreas
o unidades que realicen el efectivo fomento y fortalecimiento de la interculturalidad y el diálogo de saberes de manera interna, así como su coordinación interinstitucional. Se institucionaliza, estimados asambleístas, la creación de instituciones de educación superior de los pueblos y nacionalidades indígenas. Dichas instituciones articulan sus actividades con las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en sus territorios. Estas instituciones inclusive se configuran como parte del sistema de educación intercultural bilingüe. Implementación de un modelo educativo propio de los pueblos y las nacionalidades indígenas que propicie la diversidad epistémica entre los sistemas de ciencias y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas. De igual forma, estimados asambleístas, se plantea que la elección de las autoridades cuente con la participación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas involucrados. Entre los requisitos constan la experiencia de vida en el seno de una comunidad de alguna de las nacionalidades o pueblos y el dominio de un idioma ancestral de una nacionalidad o pueblo indígena. Finalmente, estimados asambleístas, para el fortalecimiento del sistema, esta reforma establece los procesos simplificados para la creación de las universidades en la Amazonía, Santo Domingo de los Áchilas, que son una deuda histórica del Estado para con todos nosotros. En este mismo sentido, se generan procesos concretos para que los institutos superiores tecnológicos tengan la categoría de universitarios y hagan autogestión a través de las empresas públicas. Señores asambleístas, señor presidente, esta ha sido una construcción en la cual primado el debate, la amplia participación de los actores del sistema de educación superior y en general de la ciudadanía, en la cual hemos buscado tener la mejor reforma posible en beneficio del país. Esto es, señor presidente, la exposición en relación al trabajo promovido dentro de la comisión que, por cierto, se debate el presente informe. Señor presidente, colegas asambleístas, muchas gracias. El asambleísta Manuel Medina, presidente de la